Por ejemplo, si acá es un cuerpo y n es mayor o igual que 1, el álgebra de Leavitt, Ln de K, es el anillo de polinomios n variables que no conmutan, sujetas a la relación, a las siguientes relaciones: la suma de x y y de igual a 1 hasta n da 1, y y xj la delta y j, la delta de Kronecker. Esta relación me dice que la matriz, el vector fila x multiplicado por el vector columna y da 1, y esta, que el producto al revés, primero el vector columna y después el vector fila x, me da la matriz identidad de n por n. Es decir, que en este anillo los módulos libres de rango 1 y de rango n son isomorfos. Eso no es ninguna sorpresa en el caso en que n es 1. De hecho, si n es 1, estas relaciones me dicen que son x e y tales que x por y da 1 y por x da 1, y eso me queda el anillo k de x a la menos 1, que es el anillo de polinomios de Laurent. ¿Cómo es? Este anillo no es simple, L1, el anillo de polinomios de Laurent, pero si n es mayor o igual que 2, Ln es simple puramente infinito. Este es un teorema de Leavitt del año 1965. El álgebra de Leavitt es un caso particular del álgebra de Leavitt de un grafo. Si uno tiene un grafo, los grafos son todos dirigidos en esta charla. Un grafo consiste de dos conjuntos, E1 y E0, cuyos elementos son respectivamente las aristas y los vértices del grafo. Y R y S son las funciones de llegada y de salida, donde a una arista E la pensamos como una flecha que va del vértice de donde sale al vértice al cual llega. Hoy, en esta charla también, E0 y E1 van a ser finitos, y vamos a suponer que a todo vértice le sale alguna flecha. O sea, el grafo no va a tener ningún grafo, los grafos considerados no van a tener pozos. Entonces, por ejemplo, en el caso Ln es el álgebra de Leavitt del grafo que tiene un vértice y n lazos. El álgebra de Leavitt siempre es un álgebra con involución. Por ejemplo, en el caso del álgebra de Ln, la involución me manda xy en y y y en xy. Y también es un álgebra que admite una graduación sobre el grupo de los enteros. Entonces, por ejemplo, acá el grado de xy es 1 y el grado de y es menos 1. Piensen, por ejemplo, en el anillo de polinomios de Laurent, donde estoy diciendo que x tiene grado 1 y x a la menos 1 grado menos 1. El grafo este que aparecía antes, que tenía n lazos, lo vamos a llamar Rn. Muy bien. Quiero hablar del grupo de Bauer-Franks, de un grafo. Que se define así. Tomamos la suma de tantas copias de z como vértices tiene el grafo, y lo dividimos por hacernos igual a b con la suma de todos los rangos de las llegadas
de todas las aristas que salen de B. Esto se puede poner como el conúcleo de una matriz, donde la matriz tiene coeficientes enteros y es de tamaño, es cuadrada del tamaño, el tamaño de los vértices, y donde ME en el lugar BW es delta BW menos el número de aristas que salen que llegan a B y que salen de W. Ok, entonces, por ejemplo, el grupo de Bauer-Franks de Rn es Z dividido n-1z. En particular, si n es 2, esto me da 0. Muy bien, entonces esta charla se trata de resolver las siguientes preguntas. Supongamos que tenemos E y F grafos simples puramente infinitos. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una condición en el grafo que hace que el álgebra de Leibniz sea simple puramente infinita. Es independiente del cuerpo y es una condición completamente gráfica. Entonces supongo que tengo dos de estos y supongo que los grupos de Bauer-Franks de mis dos grafos son isomorfos. Entonces, la primera pregunta, punto número 1, es si esto implica que las álgebras de Leibniz son Morita equivalentes, Morita, y dado que son álgebras con involución, uno además podría preguntar si la equivalencia Morita preserva la involución. Segunda pregunta relacionada es, bueno, acá el grupo de Bauer-Franks tiene un elemento distinguido, el cual vamos a llamar el 1 del grupo, que es la suma de los vértices. Entonces, supongamos que el isomorfismo manda el 1 en el 1. La pregunta es si esto implica que más aún no solo son Morita equivalentes, sino que son isomorfas. Y el isomorfismo, uno además puede pedir que sea una estrella de isomorfismo. Dada por conjugar. El álgebra de Leibniz está equipada con una norma. Y esa norma cumple la condición estrella, que es esta. Y entonces, si uno completa el SE con respecto a esa norma, lo que obtiene no solo es una álgebra de Banach, sino que es una C estrella álgebra, que llamamos estrella D. Y esta C estrella álgebra es simple puramente infinita, si solo si es simple puramente infinito, o sea, si solo si LE lo es. Y para este álgebra, la misma pregunta, pero para C estrella D y C estrella de F en lugar de LE y L de F, en ambos casos, para ambas preguntas, la respuesta es sí. Este es un teorema de Rordan que apareció
en K-Theory en el año 95. Otro antecedente es el resultado de Abrams, Lowley, Pardo y Smith, que apareció publicado en 2011 en Journal of Algebra, que dice que la respuesta es sí, si además el determinante de la matriz M, cuyo conúcleo es el grupo de Bauer-Franz, y el determinante de la matriz MF tienen el mismo signo. O sea, si uno es positivo, el otro tiene que ser positivo, y si los dos, uno es negativo, el otro tiene que ser negativo. Esto centra el problema en saber si hay un cierto movimiento llamado el ensamble de Kunz o Kunz-Splice, un cierto movimiento que agarra el grafo y le agrega un dibujito así. Este es el grafo E, le agregamos todo esto, esto me queda E menos. Esto lo que hace es que el grupo de Bauer-Franz de E y el de E menos son isomorfos, pero el determinante de la matriz cambia de signo. Entonces la pregunta es saber si el álgebra de Leibniz de E y de E menos son o no son Morita equivalentes. Bien. Los resultados que tenemos son esencialmente positivos a menos de homotopía, entonces tengo que hablar de homotopía. Supongamos que tenemos dos morfismos, F0 y F1, dos morfismos de álgebras. Entonces una homotopía entre F0 y F1 es un morfismo en B de T, tal que si evaluamos, componemos con evaluar, obtenemos los FI, donde I es 0 o 1. Y vamos a decir que los morfismos F y G, que van de A en B, son homotópicos, y lo denotamos así, si existen una sucesión de morfismos y de homotopías entre ellos. Si se pueden conectar uno al otro mediante homotopías. Muy bien. Vamos a anotar I2 al morfismo que va a las matrices de 2×2, que manda un elemento B en B00. Y vamos a decir que F y G son M2 homotópicos si I2 compuesto con F es homotópico I2 compuesto con G. ¿Ok? Esto es para morfismos de álgebras sin pedir ninguna propiedad con respecto a la involución. Si F y G son morfismos, son estrella-morfismos, o sea, morfismos que preservan la involución, entonces, bueno, podemos definir una estrella-homotopía como un morfismo, un estrella-morfismo que cumple esto mismo, y vamos a decir que F y G son estrella-homotópicos, o que son M2 estrella-homotópicos, si esto pasa con todas las cosas preservando la involución. Bueno,
nuestros resultados son así. Supongamos que tenemos E y F exponencialmente infinitos y K un cuerpo, digamos, con una involución fija. Entonces, en un trabajo, un resultado que tenemos con Diego Montero, que probamos en 2018, apareció ahora en 2020 en Advances in Math, dice que si E y F tienen grupos, este es F, si tienen grupos de Bauer-Frank isomorfos, entonces existen morfismos para un lado y para el otro, de manera tal que las composiciones son M2 homotópicas a la identidad. Y si además el isomorfismo entre los grupos de Bauer-Frank manda el 1 en el 1, entonces se pueden conseguir otros morfismos que son directamente homotópicos a la identidad, sin el M2. Estos resultados, la técnica que utilizan es la K-teoría bivariante algebraica que definimos con Andreas Thom. El resultado original de Rordan para estrellas de álgebra se usa la K-teoría bivariante de Kasparov. Bueno, y para tener esta K-teoría bivariante no tiene en cuenta, algebraica no tiene en cuenta, a diferencia de la de Kasparov, no tiene en cuenta la involución, porque está definida para anillos que no es álgebras que no necesariamente tienen involución. Para obtener resultados donde aparezca la involución, o sea, acá los morfismos no tienen por qué respetar la involución, construimos una versión hermitiana que tiene en cuenta la involución de la K-teoría bivariante con Santiago Vega. Él va a hablar, bueno, o filmó un video en esta UMA sobre eso. Utilizando esto, logramos probar lo siguiente, en el caso, ¿cómo es? En el caso 1 y caso 2. En el caso 1, si K, que es un cuerpo con involución, es pitagórico, por ejemplo, los reales o los complejos, entonces tenemos morfismos de LE en M2 de LF y de LF en M2 phi en M2 de LE, que son estrellamorfismos. Y bueno, las composiciones no pueden dar la identidad porque no van al mismo lado, pero lo que sí se puede hacer es, podemos agarrar phi y ponerle un M2 adelante, y entonces ahí sí lo podemos componer. Y lo mismo podemos hacer con phi psi al revés. Y esto es M2 homotópico, estrella, siempre percebando la estrella, a la inclusión, o sea, si yo compongo me quedo, voy de acá, acá, y después acá a M2 de M2, y eso va a ser estrella homotópico a la inclusión, a incluir dos veces, hacer el I2 dos veces, y lo mismo acá. Si en cuanto a la pregunta 2, si podemos escribir a -1 como una suma finita de cosas de este estilo, por ejemplo, si el cuerpo tiene la involución del cuerpo es trivial, esto quiere decir que -1 es una suma de cuadrados en el cuerpo. Por ejemplo, esto pasa si K es C con la involución identidad, la involución trivial, no con la involución de conjugar. Entonces, y además tenemos que manda el 1 en el 1 el isomorfismo de grupos Bauer-Frank, entonces podemos conseguir un phi' de LE en LF y viceversa, estrellamorfismos, donde ahora las composiciones son ambas M2 homotópicas a la identidad, a las respectivas identidades.